habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Dios me los bendiga, amados hermanos, aunque ya los hemos saludado al principio, pero aquellos que quizás ahorita se acaban de conectar, vamos a entrar a la palabra del Señor. Y la semana pasada, el domingo pasado, hablábamos en relación a Efesios capítulo 5, del versículo 1 al 10, si no mal recuerdo, si no me equivoco. Y quisiera recordar este pasaje, no todo el pasaje por supuesto, pero sí el pasaje inicial, el versículo 1 de Efesios 5. Efesios 5:1, donde el apóstol Pablo, al dar estas instrucciones de las cuales hablábamos la semana pasada, comienza diciendo: sed imitadores de Dios como hijos amados. Es lo primero que comienza a decir en este capítulo 5. Dice: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y le decía el domingo pasado que el llamado más grande que el cristiano puede tener es ser conformado a la imagen del Hijo de Dios. Estoy hablando del Señor Jesús. That is our highest calling. The highest calling of any human being is to be conformed to the image of God in the person of Jesus Christ. That's the supreme calling. Es el llamado más grande, que podamos ser conformados a la imagen del Hijo. Y es importante entender que vamos a ser conformados a la imagen del Hijo, aunque Jesús es Dios, y eso está claramente establecido en la palabra. Porque sería imposible imitar a Dios sin el ejemplo de Jesús. Sería totalmente imposible. Dios es inconcebible, Dios es inigualable, inimitable. De hecho, la palabra claramente dice que a Dios en su esencia nadie lo ha visto jamás. Moisés en el monte pudo ver sus espaldas en una manifestación de la bondad, de la permisión de Dios y de la misericordia. Es imposible poder imitar a Dios, pero a través de la persona de Cristo Jesús podemos nosotros tener ese ejemplo a seguir, el cual era el que Pablo seguía, y como en 1 Corintios 1:11, él exhorta y dice a la iglesia: sed imitadores de mí, pero recalca, dice, como también yo lo soy de Cristo. Es decir, que no solamente pedía que se imitara a él como humano, sino en lo que imitaba a Cristo. Y tenemos esa exhortación de imitar a Cristo, así como Pablo imitaba a Cristo, y es nuestro llamado grande, es el enfoque que debemos tener. De hecho, el apóstol Juan en su primera carta, la primera carta de Juan, capítulo número 2, verso 6, dice: el que dice que permanece en él, hablando de Dios y del evangelio de Cristo, el que dice que permanece en él, dice Juan, debe andar como él anduvo. Es decir, aquí está llamándonos a ese camino de imitación, de caminar el camino que el Señor caminó, de seguir el ejemplo que el Señor marcó. Les repito, Juan habla y dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. En otras palabras, debe seguir ese caminar que el Señor ha dejado, el cual Pablo imitaba y el que exhortaba en los Efesios cuando dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y le recalco, al imitar a Dios, lo cual sería imposible, lo que está diciendo es: imitemos la personificación de Dios, la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo. Creo que eso está muy claro en la palabra del Señor, porque sería imposible imitar a Dios, Dios que es espíritu, Dios que nadie lo ha visto jamás. Por eso el Señor vino a revelar: nadie ha visto al Padre sino aquel que ha visto al Hijo, porque el Hijo ha dado a conocer
las intenciones, el corazón del Padre es dado a conocer a través del Hijo. Ahora, en ese llamado que tenemos de imitar a Dios y de imitar a Jesús, el cual le recuerdo y le introduzco esto, no ha terminado su ministerio. Su ministerio terrenal lo terminó y de hecho él dijo las palabras consumado es, o en inglés it is finished, el ministerio terrenal. Sin embargo, el día de hoy la palabra de Dios claramente nos revela que él está intercediendo por nosotros. Está en un ministerio de intercesión. Ninguno de nosotros podrá llegar a la santificación, a la culminación de la santificación, que es nuestra glorificación, sino es por la ayuda del Espíritu que intercede por nosotros, por la intercesión del Señor Jesús en favor de nosotros como nuestro ayudador, como nuestro abogado. Nadie podría llegar a alcanzar esa glorificación en este proceso de la santificación si no fuera por el ministerio de intercesión que el Señor está haciendo, el cual hoy lo está haciendo, pero lo manifestó también de una manera muy directa cuando estuvo en su ministerio terrenal. Y fíjense que si vamos a seguir el ejemplo de Jesús, hoy quisiera ver a través de la palabra y quizás recordar algunas cosas. Es mi intención que recordemos esto, cómo es que el Señor inició su ministerio con una búsqueda personal en oración y ayuno. El ministerio del Señor se inició en esa búsqueda intensa, esa búsqueda personal de oración y ayuno cuando se fue al desierto. La palabra nos revela algo muy interesante sobre esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1 dice: después de que el Señor fue bautizado por Juan el Bautista, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto. Es decir, que fue guiado al desierto. Usted sabe que estuvo ahí 40 días y 40 noches, donde fue tentado y hemos visto la tentación, pero lo que quiero marcarle es que inició su ministerio en esa búsqueda. Y cuando termina esa búsqueda intensa, esa búsqueda personal, esa búsqueda directa, en el capítulo 4 siempre del Evangelio de Lucas, el versículo 14 y 15, dice: Jesús regresó a Galilea, que fue la región donde desarrolló la mayor parte de su ministerio. Dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Vea eso. Fue guiado por el Espíritu a la búsqueda de oración y ayuno, y ahí fue investido con ese poder después de haber vencido la tentación. Dice que regresó a Galilea, estoy leyendo el versículo 4:14, dice: regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, y enseñaba en sus sinagogas, siendo alabado por todos. Ahora bien, el Señor dejó claramente establecido que nosotros, los discípulos del Señor, los seguidores, éramos y somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Una sal que tiene que tener sabor, una luz que tiene que estar brillando para poder desarrollar el propósito por el cual el Señor nos ha dejado. Y si queremos ser imitadores del Señor, tenemos que imitar que con decisión personal, con fuerza personal, o actitudes personales, talentos, facultades, habilidades personales, no vamos a poder hacer el trabajo que solamente en la atmósfera del Espíritu se puede lograr. Nuestra lucha, dice la carta a los Efesios, no es contra carne ni sangre, sino contra entidades espirituales, potestades, principados, autoridades de maldad en las regiones celestes. Es una lucha espiritual donde se necesitan armas espirituales, como lo dice 2 Corintios 10, poderosas para destrucción de todas esas fortalezas espirituales. Y para ello tenemos que estar en esa constante llenura del Espíritu. Y el Señor, Jesus relied on prayer, relied on
fasting, prayer and fasting, to be empowered with the Spirit of God. El Señor necesitó esa búsqueda en ayuno y oración para poder ser lleno de ese Espíritu de Dios. Hay algunas frases en referencia a la oración que me gustaría hoy dejar en su corazón. Las hemos visto mucho tiempo atrás. Cuando comenzamos en la iglesia acá la vigilia de ayuno y oración, sentí en mi corazón poder compartir estas frases que se me hicieron muy importantes, reales, verdaderas y poderosas en su ministración. Yo se las recuerdo para que nuestra fe no decaiga, hermanos, para que podamos salir de esto victoriosos, llenos del Espíritu de Dios, para el trabajo que está por delante. Esto no ha acabado, esta es una pausa en nuestra carrera que teníamos para que podamos como iglesia hacer la obra que está por delante. Mientras el tiempo se acerca más, nosotros tenemos que estar más fervientes en nuestro amor hacia Dios. Y una de estas frases me llamaba mucho la atención, quiero leérselas hoy, aunque aparecen ahí. Dice, en inglés dice de esta manera: much prayer, much power. Little prayer, little power. No prayer, no power. En español, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Recuerde usted que el Evangelio es poder de Dios. Es necesario que seamos investidos de ese poder. Obviamente poder no es grito, poder no es simplemente emoción. A veces hemos confundido eso y nos dejamos llevar por las emociones creyendo que eso es realmente la manifestación del poder de Dios. No, el poder afecta a nuestras emociones, seguro. El Evangelio afecta a nuestras emociones, pero no confundamos el poder de Dios, lo genuino del poder de Dios, con el grito, con las manifestaciones de emociones solamente. Y el poder de Dios va a ser derramado sobre las vidas, aquellos vasos que genuinamente tengan un tiempo de sinceridad y genuino buscando la llenura del Espíritu. Fíjese que el Señor manifestó que para comenzar ese ministerio donde habían endemoniados, donde habían enfermedades de todo tipo, y Él hizo esas sanidades, perfectas sanidades, no como las fake healings que muchas veces se hacen para llamar atención, ¿verdad? Sanidades falsas, ¿verdad? Que se hacen en este tiempo de tanta confusión. It's a time of a big counterfeit. Es un tiempo de mucho engaño, hermano. El Señor hizo sanidades reales, contundentes, y las hizo porque estaba lleno del Espíritu, porque comenzó su ministerio en esa búsqueda de esa llenura. Y Jesús durante todo su ministerio, y le digo esto porque nuestro llamado es imitarlo a Él. Jesús durante todo su ministerio hacía de la oración su prioridad. Le recuerdo esto. Jesús durante todo su ministerio hizo de la oración su prioridad. Déjeme recordarle algunos versículos que estoy seguro que usted ha escuchado, que usted sabe en relación a esto. Marcos 1:35. Dice: levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Déjeme decirle esto, la oración que es más efectiva para nuestra vida es la oración que hacemos en soledad. No querramos sustituir la oración personal por actividades de oración. Aunque es importante que nos reunamos como iglesia para orar, pero no se puede sustituir la oración personal, es un momento de intimidad con Dios, por aquellas reuniones de oración. Todo tiene su lugar, pero el Señor nos marcó claramente que donde Él encontraba su fuerza era en esa oración personal. Dice que se levantaba muy de mañana, dice cuando todavía estaba oscuro, y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Versículo 39, 1:39 de Marcos dice: y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Podemos ver la reacción espiritual a esos tiempos de búsqueda.
a esos tiempos de cargar baterías espirituales, de ser lleno, de ser empoderado de ese poder de Dios que es constante para nosotros. A veces podemos caer en el mal de creer de que la bendición que hemos recibido el domingo nos va a alcanzar hasta el próximo domingo. Hermanos, así como son nuevas cada mañana sus misericordias, y Dios da cada mañana nuevas misericordias, da fuerza, da unción nueva, da fe nueva, es porque la necesitamos, porque cada mañana también son diferentes las luchas y son nuevas las luchas. Por eso necesitamos estar en esa constante búsqueda. Marcos capítulo 6, versos 45 y 46. Dice, enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud, y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Vemos una vez más que el Señor buscaba las oportunidades para poder alejarse y poder dedicar tiempo a la oración. Después de un día donde estuvo ocupado, llegaba a cargar fuerzas en la tarde, en la noche, para poder desarrollar el ministerio. De igual manera nosotros como creyentes, estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de aquellos que hemos nacido de nuevo, necesitamos tener esa constante renovación en nuestro espíritu. Lucas capítulo 5 verso 16 dice, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Escuche esto, con frecuencia, dice el escritor. En la inspiración del Espíritu Santo, Lucas escribe y dice con frecuencia, porque era una realidad en la vida de Jesús. Con frecuencia, a menudo, constantemente, dice, se retiraba a lugares solitarios y oraba. Por esa razón es que los discípulos le preguntaron y le insistieron, enséñanos a orar, porque se dieron cuenta que era parte fundamental de la vida, de la salud espiritual en el ministerio del Señor Jesús. Siempre en el libro de Lucas, en el capítulo número 6, verso 12 y 13, dice, en esos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Vea esto. Por un momento pensemos esto. Por un momento detengámonos y veamos. Pasó toda la noche en oración a Dios. Tuvo una vigilia personal de oración con Dios, con el Padre. Una vigilia personal. Dice, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los cuales también les dio el nombre de apóstoles. Estaba a punto de tomar una decisión importantísima y trascendental, y el Señor necesitaba esa guía de parte de Dios. Necesitaba esa claridad en lo que iba a hacer. Y todos nosotros necesitamos constantemente en nuestra vida esa guía de parte de Dios. Necesitamos esa sabiduría para tomar las decisiones. El libro de Proverbios habla y dice, confía solamente en el Señor y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócele, Él te ayudará. Necesitamos esa sabiduría que viene del cielo. Por eso el apóstol Santiago habla y dice que si alguno necesita sabiduría, que la pida a Dios, el cual la dará abundantemente en nuestras vidas. Y el Señor necesitaba esa sabiduría espiritual, ese conocimiento espiritual, y lo buscaba en noches enteras. Obviamente usted y yo no estamos en esa monumental responsabilidad que solo el Hijo de Dios pudo tener, pero en nuestras responsabilidades, en nuestros retos, en las obras, en nuestro caminar que tenemos por delante, imitemos al Señor Jesús, imitemos al Señor en esa búsqueda. En el capítulo 6 siempre de Lucas, en el versículo 17 y 19, después que llamó a los apóstoles, y podemos ahí en esos versículos anteriores ver los nombres de cada uno de ellos, versículo 17 al 19 dice, descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una muchedumbre del pueblo de toda Judea y de Jerusalén, de la región costera de Tiro y de Sidón, que habían ido para oírle y ser sanados de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados, y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaba.
Ahora, ¿de dónde provenía ese poder que liberaba? ¿De dónde venía ese poder que curaba? ¿De dónde vendría ese poder y esa palabra que impartía vida? Solamente de esos momentos de intimidad y de oración, de comunión con Dios. Esa es la clave, hermanos. Ahora bien, recuerde que usted y yo, la palabra de Dios dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Una sal que tenga sabor, una luz que esté brillando. Por eso necesitamos nosotros tener esa comunión, que nuestra lámpara esté encendida. Y Él es la fuente de esa luz, Él es la fuente de esa energía, de ese sabor que puede darnos sabor como sal para poder desarrollar lo que tenemos que desarrollar en este mundo. Somos imitadores del Señor. Eso es lo que Dios quiere, nos instruye en su palabra. Por eso imitemos en esa necesidad y esa dependencia de Dios. Ahora, quisiera referirme específicamente a cómo en la palabra de Dios encontramos repetidas veces en el Nuevo Testamento instrucción apostólica para perseverar en la oración, para que nosotros perseveremos y mantengamos constantes en la oración. Voy a leer algunos, un verso muy sencillo, pero muy importante. Creo que ese no se nos debe de olvidar a nadie. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. A esto déjeme decirle, quizás alguien pueda decir, bueno, ¿cómo se puede estar siempre en oración si tenemos que hacer cosas? Obviamente la oración no es necesariamente que usted esté de rodillas, que usted esté con los ojos cerrados. Hermanos amados, la oración es una comunión constante que podemos tener en Dios. En lo que usted hace, obviamente sin desatender su concentración, pero estar en esa comunión con Dios siempre sabiendo lo que somos. Es lo que se está refiriendo el pasaje. Orar sin cesar, a que constantemente podamos estar en esa conexión con Dios a través de la oración, que es un canal que está abierto para cada uno de nosotros. Colosenses capítulo número 4, versículo del 2 al 4. Escuche esto, dice: perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo de hacer. El apóstol Pablo está hablando y dice: perseveren en la oración. En otras palabras, no se cansen, no desmayen en la oración. Velen con ella con acción de gracias. Y también oren por nosotros, decía. Oren por mí, para que el misterio de Cristo se manifieste como yo debo de hacerlo. Oiga que el apóstol Pablo instruía a la iglesia que oraran, pero también pedía que en sus oraciones oraran por él. En otras palabras, que oráramos unos por los otros, que pudiéramos orar unos por otros. De hecho, el Señor Jesús lo manifestó. ¿Se recuerda usted cuando Pedro iba a ser tentado y que el Señor le dijo: Satanás te ha pedido para tentarte, pero yo ya he rogado para que tu fe no falte? El Señor estaba intercediendo por Pedro. Él intercede por nosotros hoy delante del Padre. Pablo decía: oren, no desmayen, perseveren y oren también con nosotros. Y esa petición del apóstol Pablo era recíproca. ¿Qué quiero decir con esto? Que de la misma manera en que él pedía que oraran por él, él manifestaba que oraba también por la iglesia. Para que no seamos personas que nada más estemos pidiendo que oren por nosotros y nosotros no oremos por otros. Este es un ministerio que debemos desarrollar, una función que debemos desarrollar con reciprocidad, orando los unos por los otros. De hecho, la palabra así lo dice. Déjeme leerle en Romanos capítulo 1, verso 9. El apóstol Pablo manifiesta esa actitud de una constante oración que él tenía. Dice en Romanos 1, 9, dice: pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros. El apóstol Pablo estaba hablando que mencionaba a los romanos y suplicaba también con ellos, como lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19. Dice:
Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, para que me sea dada palabra, para que al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Pedía oración, oraba por las iglesias, pedía oración también para que el Señor lo ayudara. Primera Tesalonicenses 1:11 dice: con este fin también nosotros, este es muy directo, dice, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros. El apóstol Pablo está hablando, dice, oramos siempre por vosotros. Está hablando de los hermanos, de la iglesia en general. Dice, oramos por vosotros para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. En otras palabras, lo que está diciendo el apóstol Pablo es, oramos para que ustedes desarrollen la función por la cual fueron llamados. Oramos para que la gracia, el poder, la unción de Dios fluya a través de ustedes. Cuando dice que cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder, está hablando de ese deseo para que seamos nosotros una iglesia, tanto usted como yo, cada quien en su función, una iglesia donde el Espíritu se manifieste con poder. Por eso es necesaria esa oración recíproca. Por eso es necesario que seamos responsables, que podamos entender y no desmayemos en esa oración unos por los otros. Hermanos amados, la oración es algo que quizás nadie ve, pero Dios lo ve. Es algo que quizás no hace mucha bulla y no se pone en las redes sociales, pero Dios lo ve y eso es lo que importa. El mundo espiritual no va a respetar qué tantos seguidores usted y yo tenemos en Facebook o en Instagram o en YouTube o cualquier plataforma que pueda haber. El mundo espiritual no va a preguntar qué tan famoso es usted en las redes sociales o qué tantos likes tiene usted en su post, ¿verdad? El mundo espiritual lo que va a ver es realmente qué tan llenos estamos del Espíritu Santo. Y el mundo espiritual, tanto el mundo espiritual de los ángeles va a respaldar como el mundo espiritual de los demonios va a proceder a la comisión que estemos desarrollando si estamos caminando en la voluntad de Dios. Domingo pasado le decía yo cómo poder entender cuál es y caminar en esa voluntad de Dios, verificar cuál es la voluntad de Dios. Y cuando estamos caminando en esa llenura del Espíritu, porque estamos imitando a Dios, hermanos, van a ver cosas maravillosas y se va a desarrollar la obra de fe con poder. Amén. No sé si usted dice amén a eso, pero dice amén, ahí hágale un like, diga amén, hermano. Amén, Martín. Amén, pastor. Yo creo eso. Y aunque estemos desanimados a veces y las circunstancias traigan desánimo a nuestra vida, hoy es tiempo de levantarnos en el poder de Dios, porque Dios nos ha dado la habilidad a través de su Espíritu Santo de que en todo podamos tener triunfo. Y nos ha dado el canal de la oración, una guía directa para poder ser empoderados por ese Espíritu. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos 12, 11 y 12 dice algo, y lo dice en estas palabras. El Espíritu Santo que inspiró a los escritores utiliza esta palabra y dice: no seáis perezosos. No utilizó otra palabra, dice: no seáis perezosos en lo que requiere diligencia, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándonos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, y dice, dedicados a la oración. Por eso es que hay que orar sin cesar, dedicados a la oración. La oración es importantísima en nuestra vida, hermanos. En Hechos 2:42, que es como una radiografía o un perfil, el resumen de un perfil de cómo la iglesia comenzó en el libro de los Hechos, nos dice que se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, que eso es lo que hoy anhelamos tanto, ¿verdad? Porque esto que estamos teniendo, hermanos, no es una comunión real, es una comunión temporal nada más mientras lo podamos hacer,
pero una vez ya esto vaya cambiando, tenemos que ver cómo podemos buscar esa comunión que tanta falta nos hace, que es parte del Evangelio. Pero dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, es decir, al estar juntos y poder edificarnos juntamente, el tener que darnos cuenta unos a otros es parte de la comunión. Se dedicaban a enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan, que era el convivir, el poder comer juntos, eso es lo que la iglesia hacía, y dice, y a la oración. Entonces podemos ver que en ese perfil, en ese resumen de lo que era el DNA, esa radiografía de la iglesia del principio, podemos ver que la oración era un punto importante. Se dedicaban también a la oración. Ahora, para esto les recuerdo que esa oración congregacional, cuando nos reunimos para orar congregacionalmente, no debe ni puede ser un sustituto para una vida de oración personal. Y no le estoy hablando de horas, quizás minutos, pero que sea un tiempo de oración personal. Ahora bien, por ejemplo, específicamente en lo que es la vigilia de oración, para aquellos que estamos en esta vigilia de oración, hermanos, 1 hora a la semana es algo que nos motiva y nos entrena para poder tener esa constancia en la oración. Aquellos que se han apuntado para el ayuno mensual 1 vez al mes, mire que hasta para su salud le va a caer muy bien, nos va a caer muy bien a todos para eso. Pero eso es parte para motivarnos, para que nos sacudamos esa pereza espiritual que quiere llegar, hermano, a nuestras vidas. Si estamos preocupados a veces porque nuestro físico esté bien, que nuestro metabolismo esté ágil, el metabolismo físico, debemos con más anhelo y con más ocupación y preocupación estar deseando que nuestra vida espiritual esté ferviente, que el metabolismo espiritual esté corriendo la carrera que tenemos, esté sano. Y la oración es importante para eso. La oración es parte importante, hermanos amados, es parte importante y es parte fundamental de la vida de los verdaderos cristianos. Recalco esto, en los estudios de Apocalipsis me he atrevido a decir esta frase, hermano, con mucha meditación. Verdaderos cristianos. No nos engañemos, no todos los que se dicen cristianos van a ser librados de la tribulación. No nos engañemos. Yo no quiero en esta hora meterle miedo, simplemente le estoy diciendo lo que en base a la palabra he estado enseñando. Habrá una cantidad de gente, de pseudo cristianos, que si usted quiere iban a la iglesia de vez en cuando, se llamaban cristianos, pero no tenían una constante comunión con Dios. Hermano, eso será difícil de poder creer que podamos tener una vida ardiente. Eso yo les llamo, de acuerdo a lo que la palabra dice, un cristianismo tibio. Y vemos que la palabra de Dios dice que aquellos que son tibios, el Señor los vomitaría de su boca. Ahora, volviendo a la realidad de esto, hermano, la oración es importante y fundamental en la vida de los verdaderos cristianos. Quiero ir concluyendo con esta meditación, pero llevándole a un pasaje que en mi propia vida se ha convertido ya clásico, aparte de Filipenses 4:6, ¿verdad? Que habla y dice que por nada estemos afanosos, sino que en todo mediante la oración presentemos al Señor nuestras peticiones y súplicas con acciones de gracias para que la paz de Dios venga a nuestro corazón. Quiero que vaya conmigo a considerar el capítulo 18 de Lucas, donde encontramos esta maravillosa historia, esta parábola, que dice que el Señor Jesús les refería, obviamente a sus discípulos, les enseñaba y les refería esta parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Lo que hemos visto anteriormente, que permanezcamos, que estemos constantes en la oración. El Señor les decía a sus discípulos esta parábola para que no se les olvidara a ellos que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. El Señor les había dado el ejemplo y aquí les estaba dando una motivación por medio de esta enseñanza, por medio de esta parábola. Les dice que les dio esta parábola para que ellos recordaran y para enseñarles también que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Y les dijo esta parábola. Había en cierta
ciudad un juez que ni tenía a Dios ni respetaba a hombre alguno, y que había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pone los dos ejemplos el Señor, de un hombre elevado, un hombre poderoso, y de una persona desposeída. Quizás en la sociedad de aquel tiempo, aún más que ahora, hay personas que estaban totalmente, casi sin nadie que las pudiera ayudar. Pone los dos extremos, de una persona con mucho poder y mucha influencia, y otra persona sin nada de poder y nada de influencia. El juez y la viuda. Y ese no era un juez común y corriente, sino que era un juez, como vamos a ver ahí, bastante peculiar. Dice: por algún tiempo él no quiso hacerle justicia, dice, pero después dijo para sí. Miren las características. Por sus propias palabras, el juez dice: aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, es decir, que era un hombre que él mismo lo reconocía: yo no tengo temor de Dios, ni respeto a hombre alguno. Dice: sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Eso es lo que temía el juez. No tenía temor a Dios ni a hombre alguno, pero tenía temor de que esta viuda le fuera a agotar la paciencia y eso le fuera a afectar, yo no sé en qué, pero es la figura que el Señor utiliza. Y entonces, en esta pequeña parábola, dice: el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Oiga esto, está utilizando esta parábola y está poniendo el extremo de un hombre que no tenía a Dios ni a hombre, un juez injusto. Y dice: no hará Dios, que Dios es un justo, Dios es misericordioso, Dios es benevolente. No hará Dios, que es amor, justicia a sus escogidos que claman, pero oiga esto, que claman a Él día y noche. Constancia en la oración, perseverancia en la oración. Cuando estamos bien oramos, cuando estamos mal oramos, cuando estamos sanos oramos, cuando estamos enfermos oramos, cuando estamos en cualquier circunstancia, perseverar en la oración. Que claman a Él día y noche. Dice: ¿se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y termina esta enseñanza de esta parábola diciendo: no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, y termina con esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra? Que pareciera ser una, en inglés dicen, bueno, en inglés y español también, ¿verdad? Rhetorical question, una pregunta retórica. ¿Hallará fe en la tierra? Porque a través de el estudio de la palabra podemos ver de que cada vez la fe se está haciendo más escasa. Cada vez en el mundo hay movimientos donde abiertamente, sin ninguna pena, manifiestan su incredulidad. Días atrás leí un artículo de un cantante de una banda pseudo cristiana, o le llaman banda cristiana, hijo de pastores, creo que de nacionalidad inglesa, que abiertamente decía: publico en mi página, creo que era de las redes sociales, no sé si Facebook o Instagram o Twitter creo que era, que se había declarado ateo, ya no creía en Dios. Y déjenme decirle esto: lamentablemente, por la influencia que la música tiene, la música con mensaje cristiano, que es bastante confuso muchas veces, ha llegado a poner en una plataforma de importancia a gente que su teología está trastornada, que realmente no conocen a Dios, y mucha gente que ni siquiera nacía de nuevo, y muchos, especialmente juventud, está tomando la palabra de ellos como que fuera realmente algo válido sobre la palabra de Dios. Y hermano,
por el poder que la misma música tiene. Y este cantante decía, ya no creo en Dios, lo cual hemos visto en otros cantantes de música cristiana hispana también, que han dado declaraciones, hermano, que van en contra de los principios doctrinales de la palabra. Y eso hace que la fe en Dios, la fe en su palabra, la fe en la oración, porque imagínense, si esta gente no cree en Dios, entonces ¿a quién le va a orar? Es decir, eso está nulificando, está anulando totalmente la fe en la oración. Y eso es parte del proceso como Satanás está infiltrando toda esta situación para que la iglesia sea una iglesia sin oración, para que for the church to be a prayerless church, and there's no worse church than a prayerless church. No hay peor iglesia que una iglesia sin oración. No hay peor cristianismo, no hay peor vida cristiana que una vida sin oración. Por mucho que vayamos a la iglesia, por mucho que sirvamos, una vida sin oración es una vida débil ante las tentaciones, ante las acechanzas del enemigo, ante las maquinaciones de Satanás. Yo puedo asegurarle que esta gente es gente que no tenía una vida de oración. Obviamente no habían nacido de nuevo, porque es lo que Juan dice. No salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Todo aquel que termina siendo ateo y dicen, ay, mire, era cristiano y era cristiano y ahora se volvió ateo. No, nunca fue cristiano. Es decir, profesó porque quizás le convenía, porque lo había heredado por sus padres, pero realmente no habían tenido un genuino nuevo nacimiento. Que vayan a hacer más adelante, primero Dios que sí, ojalá que sí, pero ese tipo de gente es la que se va a quedar en la tribulación y que van a darse cuenta de que cometieron un grave error al dar esas declaraciones, porque sí, realmente Dios existe cuando comiencen a ver todos los juicios de Dios sobre la tierra. Por eso el Señor termina en esta frase, en esta parábola con esta frase o esta pregunta retórica que dice, ¿hallará fe en la tierra? Y ante todas las cosas, fe en Dios, pero en lo que la enseñanza está diciendo es, ¿hallará fe en la oración? ¿Habrá gente que todavía realmente va a estar orando? Porque fíjese que la palabra oración es también una palabra, un término, vamos a llamarle religioso, que ha sido muy manipulado y desvalorizado. Por ejemplo, usted mira noticias y cuando hay alguna situación dicen, nuestras oraciones están con ustedes. Y la pregunta que yo me hago es, ¿realmente esta gente ora? ¿Realmente esta gente está orando por estas personas? Dice, our prayers will be with you, or our prayers are with you. Y a veces es un decir nada más, políticamente correcto, religiosamente correcto, que carece de una verdad. Sin embargo, la oración es importantísima. Es lo que puedo decirle yo. Es fundamental en la vida nuestra, amados hermanos. Déjeme concluirle leyéndole unas frases que usted va a ver ahí acerca de oración. Oswald Chambers, un escritor y un hombre que manifestaba una comunión muy especial con el Espíritu, decía esto: Prayer does not fit us for the greater work. Prayer is the greater work. La oración no nos prepara para un trabajo más excelente. La oración es el trabajo más excelente. Lo que el Señor manifestaba sanando enfermos, echando fuera demonios, multitudes que lo seguían para oírle, era la reacción a las victorias que había ganado de rodillas en la oración. La bendición que está sobre su vida, oigan bien esto, la bendición que está sobre su vida y sobre mi vida, las manifestaciones va a ser nada más la reacción a las victorias que nosotros podamos tener en la intimidad de la oración. Le leo esto. Dice, Satan cannot deny but that great wonders have been brought or wrought by prayer. As the spirit of prayer goes up, so the kingdom goes down. Satan's stratagems against prayer are three. First, if he can, he will keep you from prayer. If that be not feasible, secondly, he will strive to interrupt your prayer. And thirdly, in that plot, if that plot takes not, he will labor to hinder the success of our prayer.
William Gurnall dijo esto: Satanás no puede negar que grandes maravillas han sido hechas a través de la oración. Cuando el espíritu de oración se eleva, asimismo su reino va cayendo, es decir, el reino de Satanás. Las estratagemas, que son los planes, ¿verdad? Las estratagemas de Satanás en contra de la oración son 3. Oiga esto, muy importante. Primero, si él puede, evitará que ores. Si esto no resulta, segundo, se esforzará por interrumpirte mientras oras. Y tercero, si esto tampoco funciona, se esforzará por obstaculizar el éxito de tu oración. Y todos aquellos que de una u otra manera tratamos de tener una vida de oración, nos damos cuenta que eso es real. Eso es real. Cuando usted dispone su vida para orar, o que le están llamando, le están mensajeando, o que se acordó de algo que no se había acordado. Es decir, el enemigo va a tratar de estorbar su vida de oración. Segundo, cuando estamos en oración, va a tratar de interrumpir esa oración, a veces con pensamientos o situaciones que puedan estar sucediendo. Y en algún momento también, cuando ya hemos orado, lo que el diablo va a tratar de hacer es estorbar el éxito de nuestra oración. Recuerde usted que aun cuando Daniel estaba orando para recibir revelación de lo que él estaba pidiéndole al cielo que le revelaran esa interpretación, el enemigo se había estorbando que llegara el ángel o el arcángel con la revelación. Y esos son ejemplos que han quedado para nuestra vida, hermano. Que han quedado para nuestra vida porque Satanás y su reino es real y va a tratar de estorbar la oración. ¿Para qué? Para que perdamos fe en la oración. Porque lo que el Señor dijo, cuando el Hijo del Hombre vuelva, es decir, en el cumplimiento de estos últimos tiempos, ¿hallará fe en la tierra? Es decir, mientras más está transcurriendo el tiempo, la batalla de la fe se está haciendo más y más real. Otra expresión que necesito leérsela y que la recordemos, dice: No one's a firmer believer in the power of prayer than the devil. Not that he practices it, but he suffers from it. Guy H. King dijo esto: Nadie es más creyente del poder o en el poder de la oración que el diablo. No que él la practique, sino que sufre por él. Interesantísimo, ¿verdad? Nadie cree más en la oración que el diablo, no porque él lo practique, sino por el daño que le hace una vida de oración. Vamos rápidamente al otro. Dice: No one can believe how powerful prayer is and what it is able to effect, but those who have learned by experience. It is a great matter when in extreme need to take hold on prayer. I know whenever I have prayed earnestly that I have been amply heard and I have obtained more than what I prayed for. God indeed sometimes delayed, but at last he came. Esto lo dijo Martin Luther, aquel precursor del pentecostalismo, Martin Luther, del protestantismo, no pentecostalismo, del protestantismo o de la reforma, para mejor decirlo, ¿verdad? Martin Luther dijo esto: Nadie puede creer qué tan poderosa es la oración y qué tanto puede alcanzar sino aquellos quienes han aprendido por experiencia. Es de gran importancia que cuando en extrema necesidad nos aferremos a la oración. Dice: yo sé que siempre que he orado intensamente, he sido ampliamente escuchado y he obtenido más de lo que he pedido. Dios algunas veces ha tardado, pero al final siempre llegó. Me gusta mucho realmente la expresión que utiliza, que dice: cuando he orado intensamente. Porque hay momentos, hermanos, en los que nosotros tenemos que orar con intensidad. Como dice la palabra, ser fervientes en espíritu.
poder tener esa constancia. Porque nuestra alma necesita ser equilibrada por la oración. No podemos vivir esta vida espiritual movidos por nuestras emociones. Una vez más le digo, hermano, no tengo ninguna pena en decir esto. El evangelio no es emoción. Afecta nuestras emociones, seguro que sí, pero no es emoción. Es una convicción, es una determinación. No podemos movernos nada más por nuestras emociones. Tenemos que ser instruidos en la solidez de lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra nos instruye a que nosotros podamos estar en esa constancia en la oración. El Señor Jesús dependió de ello. Vemos en el huerto del Getsemaní, cuando su alma estaba muy angustiada, oró 3 veces las mismas palabras. ¿Por qué? Porque esa comunión, ese tiempo fortaleció su determinación de poder hacer lo que tenía que hacer. Y era el momento de llegar a la cruz. Y lo hizo, porque fue fortalecido en la oración. Y fue ahí en ese momento donde les habló a los discípulos y dejó una lección para todos nosotros cuando dijo: ¿no podéis velar ni tan siquiera 1 hora? El Señor lo dijo. El Señor Jesús lo dijo a sus discípulos. Porque ellos se habían cansado, la pereza había llegado a sus vidas, habían estado cargados y no habían podido velar con el Señor. Más adelante, pues obviamente recapacitaron de eso, hermano, y podemos ver que tanto Pedro como los demás apóstoles subían al templo a la hora de la oración. Pedro está orando cuando recibe la revelación de aquel lienzo y le lleva el evangelio a Cornelio, que fue la entrada de la gentilidad. Vemos que realmente they clean up their act, o sea, compusieron su vida. Y a esto le voy a decir algo, hermano, lo aplico a mi vida. Lo importante no es cómo hayamos comenzado. Quizás hoy usted está con una vida débil de oración. Quizás ha orado a medias, hermano, sin ganas, sin fe. Mire, lo importante no es cómo haya comenzado, lo importante es cómo vayamos a terminar. Y estamos en oportunidad de poder retomar realmente la realidad de que el genuino cristiano tiene una genuina vida de oración. No sé si usted dice amén a eso, pero es una realidad, hermano. Déjeme leerle una última aquí. The people who pray must accomplish most. And no man is greater than his prayer life. En español, la gente que ora más alcanza más, y ningún hombre es más grande que su vida de oración. La gente que ora más alcanza más, y ningún hombre es más grande que su vida de oración. Amén. Realmente decir más sobre eso, ya no podemos. Son grandes frases que han sido dichas por hombres que experimentaron esa realidad de la oración. Y hemos visto en nuestras palabras, en la palabra de Dios, la importancia de poder imitar el ejemplo del Señor Jesús en una constancia y una vida de oración. Quisiera usted orar conmigo esta mañana. Quizás necesitemos hacer un análisis real de nuestra realidad y decirle: Señor, yo hoy vengo delante de ti porque te he fallado, Señor. Porque profeso ser cristiano, pero realmente mi vida de oración es una vida débil, es una vida raquítica. Cuando oro me distraigo, mi mente está pensando en muchas cosas, Señor, y no me concentro en ti. Digo que voy a orar por personas, pero no lo hago, Señor. Ayúdame hoy a que pueda limpiar mi caminar, y aunque sean 15 minutos, aunque sean 5 minutos, o 1 hora, o el compromiso que tenga, Señor, pueda realmente, con todo mi corazón, Señor, y todas mis fuerzas, poder desarrollar ese ministerio, Señor, que es el ministerio más grande. Ahí es donde tú darás victoria, Señor, y se manifestará en mi vida. Por eso hoy yo te pido perdón juntamente con mis hermanos, Señor, porque no hemos sido buenos imitadores de ese ejemplo, porque lo sabemos, lo leemos, pero no hemos sido fieles en imitar ese ejemplo de oración, Señor. Y te ruego, amado Dios, por tu pueblo,
Te suplico, Padre Santo, que tu gran bondad y tu misericordia, Señor, la llama de tu Espíritu sea avivada en cada uno de nosotros. Podamos ser instrumentos, Señor, que estemos llenos de ese Espíritu, de esa vida que solamente viene a través de tu Santo Espíritu, Señor, para poder ser hombres y mujeres, Señor, que en la oración encuentren esa fuerza espiritual, que en el ayuno, Señor, encuentren esa fortaleza espiritual, saber que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de tu boca, Señor, para poder alcanzar, desarrollar los planes que tienes para cada uno de nosotros. Te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, Señor, es nuestra oración. Meses atrás, hermana Ingrid me compartía un canto que 2 o 3 ocasiones creo que lo hemos ministrado en la iglesia, que dice de esta manera, es como una confesión de fe en base a esto. Dice algo así: cuando clamamos en medio de la aflicción, podemos ver sanidad y restauración. Cuando clamamos sabiendo que Él puede hacer lo que nosotros anhelamos por la fe. Una vez más. Cuando clamamos en medio de la aflicción, podemos ver sanidad y restauración. Cuando clamamos sabiendo que Él va a hacer lo que nosotros anhelamos por la fe. Cuando clamamos, Él nos escuchará. Cuando clamamos, Él nos responderá. Cuando clamamos, victoria obtendrás. Clama a Él y Él te responderá. Cuando clamamos, Él nos escuchará. Cuando clamamos, Él
que escuches nuestra oración, Señor. Atiende, Señor, a nuestra oración. Aviva la llama de tu Espíritu, Señor, en cada corazón, en cada vida. Hoy, Señor amado, yo te ruego por cada hermano, aquellos que puedan estar pasando, Señor, alguna lucha espiritual fuerte, Señor, en sus vidas, no solamente en su salud, sino más importante, Señor, en su salud espiritual. Hoy rogamos por ellos, Señor. Venimos sabiendo de que tú eres la fuente de nuestra fuerza, tú eres la fuente de nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres la fuerza de nuestra vida, Señor. Eso lo sabemos, Señor amado. Declaramos tu palabra, Señor. Declaramos tu palabra, Dios mío. Sabemos, Dios mío, que si pedimos a ti, tú nos responderás con grandes cosas, como lo dice tu palabra, Señor. Tú responderás maravillosamente, tú responderás poderosamente, Señor. Así lo dice tu palabra. Hoy clamamos, Señor, delante de ti. Te pedimos, Señor, porque sabemos, Dios amado, que tú eres poderoso para hacer cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros esperamos o pedimos. Y hoy, Señor, sobre esa promesa, sobre esa verdad, amado Dios, yo te pido que tu pueblo, que puede estar débil, que puede estar cansado, que puede estar fatigado, quizás, Señor, reciba fortaleza y reciba fuerza en el nombre de Jesús, Señor, a través de la administración de tu Espíritu, a través de la confesión de tus promesas. En el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti con confianza, con fe, con certidumbre de fe, Señor, sabiendo, Dios mío, que tú eres poderoso, Dios mío. Por eso intercedemos unos por otros. Hoy rogamos unos por otros, amado Dios, que tu iglesia cada día pueda recibir esa fuerza, esa fortaleza, y salgamos, Señor, de esta situación fortalecidos, renovados, Señor amado, confesando tus palabras, transformados, determinados, Señor. En el nombre de Jesús es lo que te rogamos, Padre Santo. Si usted sabe este canto, dígalo conmigo. Jehová es la fortaleza de mi vida, Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Una vez más. Jehová es la fortaleza de mi vida, Él es mi luz, Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado, si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida. En mi vida. Jehová es la fortaleza de mi vida. Confesemos. Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Díganlo, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? Y hubiera yo desmayado, hubiera
en esta hora tus promesas. Confesamos tu palabra, Señor. Declaramos tu bendita palabra, Señor. Sabemos que no es simplemente un deseo, Señor. Es la realidad de lo que tu palabra dice, Señor. Es la realidad de lo que se ha manifestado durante toda la historia de la iglesia, Señor. Que tú nos fortaleces. Con tu Espíritu Santo, Señor, renueva nuestra fuerza. Fortalece nuestra fe. Levanta nuestra vida, Señor. Y eso es lo que hoy confesamos en esta atmósfera. Sabemos, Señor, que es una realidad. Recibimos de ti, Señor. Recibimos de ti la fuerza. Recibimos de ti, Señor, ese querer como el hacer, Padre, para buscarte en la intimidad, para orar, Señor, por nuestras necesidades, pero también las necesidades de otros, Señor, que seamos instrumentos en tus manos, instrumentos útiles, Señor amado, que aunque sea una realidad que el mundo, Señor, está creciendo en una falta de fe, en tu iglesia, Señor amado, se cumpla tu palabra, que cuando el pecado abunda, tu gracia abundaría, Señor. Y crezcamos en una fe fuerte, en una fe, Señor, sólida, en una fe constante, Señor, en ti, en tu evangelio, en la oración, Señor amado. En el nombre de Jesús, ministro a tu pueblo, Señor, a través de tu palabra con fuerza. Ministro a tu pueblo, Señor, con fortaleza. Ministro a tu pueblo, Señor, que aquellos, Señor, que se han sentido débiles recobren nuevas fuerzas en el nombre de Jesús, por la fortaleza del Espíritu de Dios. Esas fuerzas, Señor, se activan en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Jehová es la fortaleza de mi vida. Dígalo. Él es mi luz, mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? ¿De quién temeré? Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor. Hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en mi vida, en mi vida, en mi vida. Gracias, Señor. Gracias por tu fuerza. Gracias por tu poder. Gracias, Señor, por tu fortaleza. Gracias, Jesús. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Bendita sea su misericordia. Bendita sea su gracia. Padre, en esta hora yo me despido de este tiempo, Señor, creyendo y confiando, Dios mío, que sobre todas las cosas tú estás en control. Te ponemos, Señor, esta nación delante de ti, las situaciones que están pasando, Señor, no solamente de salud, sino sociales, políticas, amado Dios. Pon tu mano de poder, Señor amado. Que tu iglesia en medio de este tiempo, Dios mío, podamos brillar. Guíanos, Señor. Danos la sabiduría, Señor. Danos la inteligencia. Pon las palabras en nosotros, Señor, para poder ser instrumentos útiles en tus manos. Y guíanos, Señor, en cada día, cada momento. Bendice a tu pueblo, Señor. Yo bendigo a tu pueblo en esta hora. En tu nombre, Señor. En tu nombre, Señor. Hago una palabra de bendición sobre cada uno de ellos. Amén y amén. Reciban un fuerte abrazo, hermanos. La fuerza, la fortaleza de Dios sobre sus vidas.
Y gracias a Dios por esta oportunidad. Sin embargo, les estaré comunicando sobre alguna otra disposición. Tan pronto ya podamos tener luz verde, trataremos de que lo más pronto posible podamos restablecer nuestras reuniones. Amén, amén. Recuerde, si alguno de ustedes necesita alguna ayuda, hermanos, si estamos en las posibilidades de poder hacerlo, por favor comuníquese conmigo como lo hemos dicho anteriormente. Dios me los bendiga, amados hermanos, Dios me los guarde y estamos en la próxima. Recuerden los días viernes, si no hay un cambio, a las 8 y los días domingos a las 11. Y comparta esta transmisión, compártala usted, hágalo con fe, póngale ahí un share, un compartir, hágalo con fe, seamos todos instrumentos en que la palabra de Dios pueda llegar y seamos fiel en nuestra vida de oración. Dios me los guarde, Dios me los bendiga. Amén.